oficialmente, bienvenidos a todos. Estoy muy contentos hoy de dar inicio a un ciclo nuevo, un proyecto nuevo dentro de la Fundación Mente Clara. Y muy brevemente les voy a dejar en manos y vamos a dar una bienvenida oficial al presidente de la Fundación Mente Clara, que nos va a hablar. Genial. Bueno, tanto Marcela como Vivi sabrán que Wilhelm Reich no te sí, claro, pero sí. Digo Vivi porque es la única alumna que no va a saber lo que voy a decir. Lázaro tendrá algunas sorpresas y el resto espero que puedan divertirse con algunas nuevas aportaciones, Julio. Decía Marcela, seguramente sabes que Wilhelm Reich es el padre de la psicología corporal. Yo no voy a hablar de la psicología corporal, porque si estás acá para estudiar la psicología corporal es porque sabes qué es. Y seguramente sabrás que es Wilhelm Reich el padre o al que se le reconoce la paternidad de la psicología corporal. Lo que muy pocos, realmente muy pocas personas conocen cuál es el origen, la fuente real de la psicología corporal. Wilhelm Reich es uno de los pocos que tuvieron el coraje de mencionar la fuente. Él en sus textos, en varias charlas, en varias obras, menciona que la fuente de su conocimiento es el budismo tántrico tibetano, el budismo Vajra. Pero como decía, no se dice cómo llegaron a ese conocimiento, porque lo cierto es que Wilhelm no estuvo nunca en el Tíbet. Cómo llegaron a esa fuente de conocimiento y cómo llegó ese conocimiento a Occidente. Esto tiene una importancia para nosotros bastante crucial, Viviana, porque una de las características que va a tener esta carrera, esta escuela, es la de mantenerse dentro de un estricto marco académico y epistemológico súper riguroso. Y para que el conocimiento pueda desarrollarse, es fundamental que uno tenga la fuente. La epistemología cartesiana nos da elementos para determinar qué puede ser ciencia, qué no, qué es verdadero, qué es falso. Y tiene un método que es que el conocimiento debe ser transmisible para poder continuarse ese desarrollo. Sin embargo, hay un obstáculo epistemológico muy grande, Lázaro, que es lo que conocemos como derecho de autor. Hay muchas personas en el campo de las ciencias que sencillamente para reservarse y cobrar derecho de autor no mencionan la fuente, porque si mencionaran la fuente no hay autoría, hay solamente desarrollo de un producto o de un conocimiento, pero no hay autoría. Entonces muchos investigadores, como Freud, como otros tantos, negaron fuente y se atribuyeron el invento o el descubrimiento de algo en aras del título de autor. Hace unos 20 años casi pasó lo mismo con Montaner y Gallo, que postergaron el desarrollo de las investigaciones en el SIDA, dedicando solamente a la búsqueda judicial a ver quién de los dos había sido el descubridor del VIH. Entonces, esta falla humana, que es la de pretender ganar con lo ajeno, que se llama derecho de autor, porque nadie inventa nada, Mónica, uno va desarrollando lo que otro ya pensó, ¿no? Hace que las ciencias se estanquen muchas veces y queden, como pasó con bioenergética, ancladas, o homeopatía, ancladas a su inventor y a su época, tal como si hoy pudieran continuar con vigencia. Entonces,
para nosotros es fundamental que ustedes conozcan la fuente del conocimiento que van a transitar para que puedan proyectarlo hacia adelante. Entonces, para nosotros, insisto, es importante la transmisión, lo que encuentren, para que pueda continuar desarrollándose, no solo la aplicación. Nuestra epistemología, la epistemología cartesiana, la desarrollada por Descartes, el método de investigación de la verdad sustentado en los desarrollos de Descartes, parte de un supuesto falso a priori indemostrado. La epistemología occidental parte del supuesto de que el hombre es cuerpo y alma y que el alma es el asiento de las emociones. Eso no se duda ni siquiera hoy en la facultad de medicina. Eso es así. La noción que transitamos del sujeto humano es un sujeto humano dividido en cuerpo y alma. Y es el alma el asiento de las emociones. Esta noción de sujeto humano es la que da origen a lo que conocemos como psicología clásica. Psique es el estudio del alma. ¿Cómo surge un conocimiento diferente, una forma de ver al mundo diferente en otro lugar? En el siglo VIII, en el noroeste de la India, específicamente en Bengala, Bangladesh, comienza a desarrollarse una nueva forma de ver la realidad. Comienza a desarrollarse la noción de que hay una imposibilidad de acceder a la verdad. Comienza a desarrollarse un nuevo paradigma. Este paradigma que comienza a desarrollarse entre las poblaciones del noroeste de la India planteaban la impermanencia de los fenómenos, planteaban también que la realidad era lo que veían los ojos, que las cosas eran, no lo que ellos creían que eran. Y comienza a separar las formas del pensar humano en un mundo onírico y en la conciencia, la razón, o lo que después llamaron la iluminación. Esto es, la iluminación es el mundo de la razón, es poder ver con claridad las cosas que están pasando, a diferencia del mundo onírico, que es un mundo de realidad, insustancia. Este grupo poblacional al que me refiero en el noreste de la India comienza a ver también las injusticias a las que estaban sometidas la mayor parte de los habitantes, las desigualdades sociales, las diferencias sociales, y la monstruosidad con que los dioses y las leyes de los dioses trataban a las personas, cosa que absolutamente imposibilitaba cualquier camino o búsqueda de felicidad. Entonces, estas personas negaron la existencia de Dios, concibieron a los dioses como fantasmas que atraviesan sus mentes para someterlos, y comienza a concebirse una noción de igualdad, en que la única posibilidad de felicidad era si todas las personas eran iguales y con los mismos derechos. Otro punto que comienza a desarrollarse en este siglo VIII es la noción de la inexistencia a priori del yo, de la inexistencia a priori y con esencia del yo. Yo les estoy planteando a ustedes, Lázaro, que pretendo, vamos a estar atentos, tanto con Mónica como con los otros docentes, de que no se aparten ni un milímetro del terreno de la ciencia y que ni por un instante se sumerjan en el terreno de las creencias. Por lo tanto, creemos que existió Buda, no le vamos a dar pelota a esa creencia. Lo que sí le vamos a dar pelota es al origen real y concreto, al que todos podemos probar, demostrar, buscar en enciclopedias, en bibliotecas, en estudios académicos, que es el señor Tilopa. El señor Tilopa es una persona que nació en Bengala, nació como brahmana, nació dentro de una clase brahmánica, y aparte de haber nacido brahmana, nació también dentro de una familia real, con lo cual era un príncipe. Este príncipe Tilopa
comienza a observar el entorno y observa que la gente sufre. Y comienza a buscar un camino para que esta gente se aleje del sufrimiento. Toma, como muchos monjes suelen hacerlo, opción por los pobres y decide acompañar a los seres sintientes y sufrientes para ayudarlos en el camino hacia la iluminación, que no era otra cosa que salir de la fantasía onírica y entrar en el terreno de la razón y la felicidad. Como verán, Lizaña, hay un paralelismo muy interesante en la vida de Tilopa, la vida real, concreta, histórica, documentada. Tilopa nace en 998 y muere en el 1060. Sabemos quiénes fueron sus padres, dónde estudió, con quién estudió. Hay un paralelismo muy interesante con Buda. Con lo cual, yo me voy a permitir la primera y única especulación hasta que terminen sus carreras, que es pensar, y esto es una creencia, pensar que Tilopa es Buda. Buda no existió. De la misma manera que el Rebbe Akiva, cuando escribe los textos de la Cábala, para que le dieran bolilla, le prestaran atención, los fecha 1000 años atrás y le pone un autor inventado para que la gente le creyera. Tilopa, su propia vida, se la proyectó a una persona que vivió 1000 años antes, para que lo reconocieran, para que reconocieran lo que él decía. Pero el paralelismo es asombroso. El paralelismo histórico de Buda con la leyenda de Buda. Buda es una leyenda, no hay ningún documento probatorio, ninguna excavación, nada. Esta especulación, Lázaro, espero que sea tu tesis para recibirte y que me la demuestres documentadamente, porque esto que te estoy diciendo lo tenés en todos documentos oficiales. La historia de Tilopa. Entonces Tilopa, este príncipe, comienza a buscar un método para que la gente sea feliz. A Tilopa se lo conoce como el fundador del budismo tántrico tibetano y a la vez es la primera persona en la historia de la humanidad al que se le reconoce la metáfora de ser la reencarnación de Buda. Es la primera reencarnación con documento de identidad, es la primera reencarnación oficial de Buda. Por eso digo que es en realidad Buda. Tilopa comienza a explorar estas nuevas o diferentes nociones de sujeto humano y rápidamente comprende las enseñanzas que le atribuía a Buda o desarrolla las siguientes enseñanzas. Ciertamente, el hombre está vacío. El hombre no tiene esencia, no tiene alma. Ciertamente los dioses son metáforas utilizadas para esclavizar a la población. Si los dioses son metáfora, las leyes de los dioses son metáfora, por lo tanto, el hombre no tiene alma. Si no tiene alma, no hay reencarnación posible. Si no hay reencarnación posible, ¿qué nos queda como noción de sujeto humano? Un sujeto humano que se construye en la cultura. Esta noción de sujeto humano que se construye en la cultura posiciona a todas las personas en igualdad de condiciones. Entonces profundiza y desarrolla una noción de sujeto humano dividido no en cuerpo y alma, sino dividido en algo que va a llamar naturaleza profunda de la mente, y obviamente después Freud va a robar y lo va a acuñar como inconsciente, y algo que va a llamar ilusión, maya, que es lo que en Occidente conocemos como conciencia, estructurado en la cultura y estructurado a partir de la resolución de un conflicto entre kama y dharma, entre la ley y el deseo. Esa es la noción de sujeto humano desarrollado por Tilopa. Esta noción de sujeto humano la transmite a Naropa, que es uno de sus discípulos, y de ahí a otros discípulos, otros interesados en difundir este nuevo paradigma, esta nueva visión de sujeto humano, y liberar a través, Javier, de esta visión de sujeto humano de la esclavitud a los parias que por la ley de la reencarnación estaban sometidos a su padecer de por vida y sus familias.
comienzan esta tarea de liberación y rápidamente los echan de la India. No duraron un segundo. Estos monjes comienzan a migrar y toman contacto en el 1178, 1180, con Temujin, el Gengis Khan. Seguramente ustedes conocen a Temujin, el Gengis Khan. Él no era rey, no podía ser rey jamás, porque la noción que atravesaba ese periodo de la historia humana era que para ser rey había que ser hijo de rey. Él solamente aspiraba a ser general de un rey a encontrar para poder unificar el pueblo mongol. Un monje budista tántrico, seguidor de las enseñanzas de Tilopa, le dice: no, flaco, Dios no existe. ¿Cómo? Tengri no existe. Tengri era el dios de Temujin. No, la reencarnación tampoco. Somos todos iguales, cualquiera puede ser rey. A Temujin seguramente le brillaron los ojos y dijo: si cualquiera puede ser rey, yo soy rey. Se nombró a sí mismo emperador, unificó el pueblo mongol y consolidó en el Tíbet el primer ensayo de civilización sustentado en la igualdad social. El primer ensayo de socialismo, obviamente abortado posteriormente por la voracidad de los monjes, que comenzaron a explotar a esos mismos campesinos que el movimiento anterior liberó. Estas nociones de sujeto humano que le permitieron al Gengis Khan ser nombrado rey, nombrarse a sí mismo rey y liberarse de la esclavitud, de la superstición, hizo que se inflamara ese espíritu en los seguidores del Gengis Khan. Al Gengis Khan le siguen, en orden de importancia, el Kublai Khan, que fue sobrino, nieto del Gengis Khan, y fue quien consolidó de alguna manera una alianza exitosa del budismo tántrico tibetano y el pueblo mongol. Los que conocen algo de etnias sabrán que los tibetanos no son chinos, son mongoles, ¿no? No pertenecen a la etnia china, aunque el Tíbet es China. El Gengis Khan les roba el Tíbet a los chinos y consolida ahí una nación sustentada, como digo, en los principios del budismo tántrico tibetano, que no son otros, Javier, que los principios de igualdad social, igualdad entre todos los seres. Al Kublai Khan le sigue el Altan Khan, que tiene un periodo de gobierno de 1507 a 1582. Este Altan Khan es tataranieto de Temujin y a la vez es el que consolida el lamaísmo, esto es el budismo tántrico tibetano, como religión oficial del Tíbet y del pueblo mongol. Pasan algunos años hasta que aparece otro gran mongol, que se lo conoce como el Gran Mongol, que comienza a desarrollar dentro del pueblo mongol y dentro del pueblo tibetano un proceso de inculturación, esto es, integración de las culturas, no dominio de una cultura sobre otra. Lo que solemos hacer en Occidente es culturalizar un país. Invadimos Afganistán e imponemos una cultura. El proceso que hizo Akbar era integrar todas las culturas, sustentado en los principios de igualdad y de imposibilidad de ver la realidad. Se establece y se consolida junto con el quinto Dalai Lama, que es el que se conoce como el Gran Quinto y es el que desarrolla el pensamiento del Tantra a su máxima potencia. Establecen una noción de sujeto vacío, sin alma y producido en el discurso de la cultura. Hay un testimonio que es un ensayo escrito, documentado, del quinto Dalai Lama, que va a decir: ciertamente no soy nada, solo soy un discurso de la cultura, y así como si en un poema yo cambio una palabra, cambia el sentido del poema, si en mi vida cambia una palabra, cambia el sentido de mi vida. Y el Tantra se instituye en el análisis del discurso, pero del discurso, Vivi, de la totalidad. No del discurso que emerge por la boca, sino del discurso que emerge de la conciencia en la palabra hablada y de la naturaleza profunda a través de los gestos
las posturas, los lapsus, ¿sí? Estos conocimientos, de alguna manera, quedaron sellados y reservados solamente para las castas dirigentes, porque lamentablemente los monjes, como gobernantes, fueron exactamente igual que los políticos. La intención era someter a los pueblos y vivir de ellos, no liberarlos. Hay un hecho muy curioso que ocurre con el sexto Dalai Lama y que tiene, para mí, un paralelismo importante con el maestro de Voltaire, un jesuita maestro de Voltaire, que es que al sexto Dalai Lama todas las órdenes budistas lo tildan de ser herético, libertino, desviado de las normas de Buda. Porque el sexto Dalai Lama solo le interesaba el arte, la poesía, la música y las mujeres. Nunca hubo una noche en la cual el sexto Dalai Lama durmiera solo. Y los budistas, los religiosos budistas, que son los que se ocupan de expoliar al pueblo, como decía Mao, lo ven como un libertino. Sin embargo, para mí, el sexto Dalai Lama sencillamente lo que quería era mostrarle al pueblo cómo se vivía correctamente, que era disfrutando de los placeres de la vida, tal como quien desarrolló el budismo tántrico tibetano, que fue Tilopa, que dijo, el problema no es el disfrute, el problema es el apego. Como verán, acá en el Oriente hay una noción de sujeto humano que a muchos de ustedes les estará resultando conocida. ¿Cómo se introduce esa noción de sujeto humano? En el año 1570, Antonio de Montserrat, que es un jesuita catalán, duda de si ir a prestar servicios a Brasil o a la India y opta por prestar servicios en el norte de la India. Viaja al norte de la India y entabla relación con Akbar, el gran Khan mongol. Recuerdan que el gran Khan mongol les había dicho que fue iniciado y discípulo a la vez que protector del quinto Dalai Lama, que fue el que consolida de manera académica el Tantra. Antonio de Montserrat llega al Tíbet, a Mongolia, y entabla amistad con Akbar el Grande, que es este Khan mongol que comenzó a desarrollar el proceso de enculturación. Se hacen amigos y Akbar nombra a Antonio de Montserrat preceptor de su hijo Murad. En esta postura, Montserrat es iniciado en el budismo tántrico tibetano precisamente por el quinto Dalai Lama. El quinto Dalai Lama, junto con Akbar, fue uno de los que propiciaron la tolerancia entre las religiones. En la historia de la humanidad, chicos, es la primera vez que desde un gobierno se propicia, se promueve la tolerancia entre todas las diferentes creencias. Eso precisamente está basado en el concepto budista tántrico de irrealidad e impermanencia, que permite comprender la imposibilidad, Moni, de verdades absolutas. Si la verdad es la que ven mis ojos, no tengo ninguna posibilidad de ver una verdad absoluta. Entonces, esto permitió la integración de las grandes religiones en lo que conocemos como el primer diálogo interreligioso, el primer paradigma en relación a la noción de verdad que se conoce en el mundo. Fue propiciado entonces, en 1600, por Akbar el Grande, el quinto Dalai Lama, el Gran Quinto, y un monje jesuita catalán llamado Antonio de Montserrat. Estas nociones que recibe Antonio de Montserrat y que inflaman su corazón
son introducidas entonces en el corpus de conocimiento de la orden jesuita, que a posteriori esta forma de conocimiento se va a conocer, esta filosofía se va a conocer como teología de la liberación. Otro jesuita que fue difusor de este conocimiento tántrico es Antonio de Andrade, un jesuita portugués que entre 1580 y 1634 se instala en el Tíbet para recibir la iniciación en esta filosofía que ya estaba dentro de la orden jesuita. Se inicia en esta filosofía en el Tíbet, vive un periodo bastante importante en el Tíbet, aprendiendo de los lamas tibetanos, y después comienza a difundir esto dentro de la orden jesuita, hasta que ahora sí, Juan Britos, que vivió entre 1640 y 1693, Juan Britos va directamente a buscar estas nociones de libertad al Tíbet. Juan Britos era hijo del gobernador de Brasil y tenía la siguiente opción para su vida: ser preceptor del hijo del rey de Portugal, o irse al Tíbet a luchar por los pobres. Juan Britos decide irse al Tíbet, atraído por esta idea de libertad, y se instala en una misión, se inicia en la práctica del Tantra y se convierte en firme propagador de estas enseñanzas de igualdad social y libertad dentro de la compañía de Jesús. Hay un hecho en la vida de Juan Brito que es interesante. Cuando vuelve a Portugal de tránsito, el rey lo vuelve a apretar, exigiéndole esta vez que sea hijo del monarca, del preceptor del hijo del monarca. Y él le dice: no puedo contradecir mis ideas tántricas de igualdad social. Soy antimonárquico, no puedo educar a tu hijo para ser monarca. Juan Brito es uno de los que desarrollan dentro de la Compañía de Jesús un movimiento de opción por los pobres, que después Teilhard de Chardin, en 1927, luego de iniciarse en el Tíbet, en la práctica del Tantra, va a poder desarrollar ya de manera académica. Teilhard de Chardin, en función de estas nociones de sujeto humano, rompe definitivamente el dualismo materia-espíritu y desarrolla lo que se conoce como teología de la liberación, que no es otra cosa que el Tantra dentro de la Iglesia Católica. Una noción de sujeto humano que no tiene ninguna otra ligadura con Dios que no sea la necesaria para insertarse en la ley hasta los 12 años y después producir su liberación, una vez que está estructurado en función del modelo religioso que corresponda a cada cultura, no importa cuál. Sirve la religión para la toma de la ley. Después uno se emancipa. Estas ideas, como digo, ya estaban consolidadas dentro de la orden jesuítica, al punto de que en colegios jesuíticos, tales como el Louis le Grand, se enseñaban ya como doctrina, llamándola teología de la liberación, pero se enseñaba ya como doctrina. De esta doctrina bebe Voltaire, cuyo maestro, el abad del colegio jesuítico, es acusado también por la posteridad de libertino, porque se dedicaba a comer, escuchar música y tener sexo. Como el sexto, ¿no? Estas ideas de libertad e igualdad social entienden que cuando hablo de libertad e igualdad social es porque la noción de sujeto humano es independiente de Dios y del alma, ¿no? Estamos vacíos, no somos nada, Norman,
Por lo tanto, somos todos iguales. Si tuviéramos un alma, dependería del alma que tengo yo al momento de nacer para ser diferente de vos. Pero como al momento de nacer no hay nada, somos un vacío donde se fluye un discurso, a partir de nacer somos todos iguales, nada. Entiende que esto es fundamental para que estallara en Francia la Revolución Francesa. Porque el espíritu de la Revolución Francesa aparentemente es un espíritu tántrico, que a diferencia del espíritu de libertad inglés, es un espíritu monárquico. En Inglaterra uno es libre de decir lo que quiera, pero no iguales entre sí. Hay hijos de la corona y reyes. En Francia quizá no haya libertad para decir lo que uno quiere, pero somos todos iguales. Entonces la noción de igualdad es diferente de la noción de libertad. En Francia se instituyó la noción de libertad. De esta noción de libertad que impulsa la Revolución Francesa, encabezada por Voltaire y otros, bebe el conde de Arán, un español, militar, amigo de Voltaire, que encarna, digamos, estas ideas de libertad y antimonárquicas y en secreto comienza a luchar contra el rey de España. Digo en secreto porque lo hace creando en 1780 una logia masónica en Cádiz donde se refugiaban los librepensadores, los pensadores que creían en la igualdad social y en la libertad de las personas. En estas logias de Cádiz beben y se encienden Liz, Miranda, Bolívar, San Martín, instalan esta noción de sujeto humano tántrico en los países de América, encendiendo la libertad y la emancipación de los pueblos americanos. Estas ideas quedan, como verán, relegadas solamente a órdenes secretas. Estos conocimientos, estas ideas, son protegidas y quedan selladas bajo secreto, Julio, dentro de la Orden del Temple primero, en la que se inició Voltaire, dentro de la Orden Masónica, después, y dentro de la Orden Rosacruz, Marcela, por uno. ¿Por qué quedan encerradas y protegidas dentro de estas órdenes? No porque fueran conocimientos que el pueblo no tiene que tener, sino porque el que lo promulgara, el que dijera abajo el rey, moría. Entienden que hoy decir Dios no existe puede ser causa de expulsión, por ejemplo, de la Universidad Católica. Yo no puedo ser docente en la Universidad Católica si pienso que Dios no existe. Entonces, el secreto era guardado porque el secreto significaba la vida. La revelación de ese conocimiento significaba la muerte, la condena. De estas fuentes beben, y de estos lugares beben entonces, otros jesuitas, como dije, como Teilhard de Chardin, que es iniciado en 1927, Martin Buber, Heinrich Zimmer, Carl Gustav Jung, y se nuclean en algo que ya no es esotérico, es público, pero también es muy, muy privado, que es lo que se conoce como el Círculo de Llanos, que es un círculo que se propone integrar los conocimientos, el desarrollo del quinto Dalai Lama, al conocimiento de Occidente. Y de esa fuente beben también Joseph Campbell, Friedrich Nietzsche, Wilhelm Reich, Sigmund Freud, Carl Jung, Jean-Paul Sartre, Einstein, Jacques Lacan, para citar algunos poquitos que te pueden interesar, Mónica. No todos estos mencionaron la fuente. Antoine Artaud sí la dijo, porque total le importaba muy poco lo que hicieran de su vida. Pero el resto eran docentes de colegios universitarios, vivían de eso, y los colegios universitarios eran o católicos o protestantes, con lo cual no podían mencionar una fuente atea o no teísta, cuanto menos.
Estas personas, a partir de este conocimiento, desarrollaron el actual paradigma, que ya como dijimos el otro día, tiene 100 años, no es tan actual, pero desarrollaron el paradigma que se conoce como existencialismo en Occidente, así como Mao Zedong, también iniciado en la práctica del Tantra, con fecha, hora, minuto y segundo, y dicho por él, promueve los conceptos de igualdad social y revolución cultural en China. Imagino, bueno, que ya tienen más o menos en claro, porque dentro de la Fundación Mente Clara, que tienen desde hace muchísimos años una escuela de Tantra, hay ahora una escuela de psicología corporal. El Tantra es la filosofía madre del conocimiento que atravesaba la vida de Wilhelm Reich. Él lo reconoce, él da fuente, sus seguidores no, pero él da fuente todo el tiempo. Entonces, como verán, del círculo de granos bebe Wilhelm Reich, y a partir de Wilhelm Reich y de esa noción de sujeto humano se desarrolla lo que conocemos como psicoterapia corporal y la primera aplicación clínica o herramienta llamada bioenergética. Gerda Alexander se inicia en la Orden Rosacruz, otro lugar donde estaba almacenado el conocimiento del Tantra, y donde la primera meditación de todo Rosacruz iniciado es en Kinkara. Permíteme, búscame por favor en el manual la foto de Kinkara, los esqueletitos. Bueno, es un Buda que es puro esqueleto, entonces uno tiene que convertirse en ese Buda y visualizar todo el esqueleto. Esta es la primera práctica que se realiza dentro de la Orden Rosacruz en la iniciación tántrica. Gerda Alexander se inicia en la Orden Rosacruz. Toma esta práctica y para cobrar derecho de autor la bautiza Autonía y se asigna el invento de esa práctica. La técnica está buenísima, Marcelo, está buenísima. Pero ahora que ustedes van a estudiar Autonía, también van a saber de dónde viene el conocimiento de Gerda Alexander, con lo cual lo van a poder desarrollar. Hasta ahora solo podíamos tener el conocimiento puro de Gerda Alexander como un invento y nos quedábamos con un vacío académico importante. Yo sé que algunos de ustedes están tomando carreras universitarias y saben que cuando presentan una monografía, si no presentan documentación y bibliografía, no existe. Yo no puedo hacer una tesis si no pongo de dónde llegué a ese conocimiento, porque nadie cree en los inventos en el terreno de las ciencias. Sí, no hay dioses en el terreno de las ciencias capaces de inventar de la nada. Entonces, si yo preparo una monografía, por pequeña que sea, y no cito bibliografía, se me descarta. Entonces Gerda debió hacer lo mismo, citar la fuente, para que después un estudiante de Gerda la admirara, pero no la viera como Dios todo creador y poderoso. Entonces pudiera decir, ah, mira Gerda, pero está esto otro, y continuar el desarrollo. Uno de los grandes obstáculos, repito, es el no citar fuentes en las ciencias. Un ejemplo es el caso de Freud, que dijo que él nunca leyó nada, nunca leyó ni Paul Whitman, al cual cambió íntegro. Una anécdota de Tilopa y Naropa es la siguiente. Tilopa le pregunta a su discípulo, le dice a su discípulo Naropa, Naropa, he tenido un sueño, y se lo relata. ¿Qué puedes opinar al respecto? Entonces Naropa le dice, maestro, ¿quiere un tecito? Tilopa le dijo, es la mejor respuesta que he escuchado, porque los sueños son del mundo onírico, no tienen nada que ver con la realidad. Cualquier interpretación de un sueño es absurda. Si Freud hubiera citado el conocimiento que adquirió en el círculo de granos, no hubiera perdido 7 años de su vida tratando de interpretar los sueños, porque algún colega le hubiera dicho, che, yo leí esto que vos te olvidaste de leer. Mira, los sueños no tienen sentido, no vale la pena interpretarlos. ¿Te acordás que Freud desarrolló la interpretación de los sueños y cuando la terminó la obra dijo, esto no sirve, chao?
Entendés que el desarrollo humano se podría haber acortado si Freud hubiera compartido con el círculo de Eranos, no que se hubiera ido del círculo para no quedar pegado a un desarrollo académico del cual no se hubiera podido hacer cargo de su propio intelecto. ¿Entienden por qué es importante conocer la fuente? Yo no me puedo leer el Canon Pali en su totalidad, Lázaro, pero si yo te digo, mira, estoy investigando el Canon Pali, vamos a hacerlo juntos. ¿Entendés que podemos empezar a meditar, reflexionar, y yo te digo, che, vale la pena interpretar los sueños? No, no, mira lo que dijo Tilopa. Y tienes razón, los sueños son del mundo onírico, no del mundo real. ¿Para qué me voy a ocupar de prestarle atención al mundo onírico? Mi vida transcurre en el mundo real. Entonces, insisto, yo espero que ustedes puedan profundizar a su vez en la fuente, demostrarme si es verdad que Tilopa fue Buda, y poder desarrollar todo lo que aquí le vamos a dar. Espero también que aparte de formarse como técnicos, capaces de poder leer el cuerpo de un alguien, de un otro, y devolverle que hay dentro de su naturaleza profunda con bastante eficacia para que puedan modificar sus aspectos, puedan formarse también como pensadores. Por eso me importa tanto que conozcan la fuente. Para en definitiva hacer lo que hizo Tilopa, que es tratar de que las personas sean más felices. Otra relación posible, por último, es la relación que hay entre el Tantra y la Cábala. Martin Buber fue uno de los grandes iniciados en el Tantra y a su vez un gran desarrollador de la Cábala. Y menciono esto porque yo quiero citar también fuente y quiero aprovechar un pequeño minutito para rendirle tributo a Daniel Glasserman, que fue mi pareja tántrica hasta el último día de existencia, hasta que falleció. Un médico psicoanalista con una muy gran producción de desarrollo científico en psicoanálisis y en Cábala. No solo rendirle un tributo nombrándolo, sino también disponiendo que este salón sea llamado Daniel Glasserman, ya hace más de 10 años que murió. Y lo voy a dejar con alguien que tenerla como docente, Lázaro, va a ser un lujo, es un lujo, y que espero que aproveches y que no hagas como hacen todos, que no citan fuente para tener laureles ajenos. Citala en todo tu desarrollo. Gracias, Mónica.